Debería haber prestado más atención al semáforo. Debería haber notado que parpadeaba de forma extraña. Debería haber bajado la velocidad, incluso con la luz en verde. Pero mi mente estaba en otra parte, en el artículo que debía entregar, antes del final del día, en ese deadline que parecía imposible de cumplir. Y cuando sentí el impacto en la parte trasera de mi auto, lo único que pude pensar fue, Dios mío, ahí se fue mi tarde. El sonido del metal doblándose aún resonaba en mis oídos cuando bajé del coche. La lluvia había comenzado fuerte, de esas que te empapan en segundos. Pero apenas lo noté, mi mente intentaba procesar los daños, calcular cuánto tiempo tomaría solucionar todo eso, cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien. Me di la vuelta, y vi los ojos más intensos que jamás había visto. Estaba ahí, con las manos en los bolsillos, empapado por la lluvia, pero con una expresión de preocupación genuina que me desarmó al instante. No era la típica irritación de alguien que acaba de chocar su coche, ni la prisa de quien quiere resolverlo todo rápido. Era diferente, casi como si estuviera más preocupado por mí que por los autos. Estoy bien, respondí, aún un poco aturdida, solo, asustada. Se acercó, era alto, tendría poco más de 30, el cabello oscuro le caía sobre la frente, mojado por la lluvia. Había algo en él, algo que me hizo sentir segura, a pesar del caos. Tal vez era su forma de hablar, pausada, cuidadosa, o tal vez la forma en que sus ojos no se apartaban de mi rostro, como si buscara alguna señal de que yo realmente estaba bien. Soy Daniel, dijo, extendiéndome la mano, y lo siento mucho, de verdad. Al apretar su mano, noté que estaba fría, y que tenía una pequeña cicatriz entre el pulgar y el índice. Él retiró la mano rápido, antes de que pudiera analizar bien lo que había visto. En ese momento, pensé que era solo nerviosismo. Marina, respondí, y no fue tu culpa. El semáforo estaba fallando. Pareció aliviado, pero en sus ojos había algo que no lograba descifrar, como si supiera algo que yo no sabía, como si tuviera la certeza de que eso no era un simple accidente de tráfico. Pero yo estaba cansada, empapada, estresada, así que tal vez era solo mi imaginación. Mira, dijo, sacando un paraguas de su coche, ¿por qué no nos cubrimos y resolvemos esto bien? Obviamente, me haré cargo de todos los daños. Nos quedamos allí, compartiendo el paraguas, tomando fotos de los autos, anotando los datos. Fue extremadamente cuidadoso con todo. Verificaba una y otra vez si yo tenía toda la información necesaria. Cuando me entregó la tarjeta del seguro, nuestras manos se rozaron de nuevo, y esta vez no se apartó de inmediato. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó por tercera vez. ¿No sientes ningún dolor? A veces tarda en aparecer. Me reí. A pesar de todo, soy más resistente de lo que parezco. Él sonrió, y fue la primera vez que su rostro pareció relajarse de verdad. Estoy seguro de que sí, dijo. Pero aún así, ¿qué te parece si te llevo al hospital? Solo por precaución. Normalmente, habría dicho que no. No me gusta incomodar, y mucho menos a un desconocido. Pero había algo en su forma de ofrecer ayuda, sin insistir demasiado, pero dejando claro que realmente le importaba, y eso me hizo aceptar. En el hospital, esperamos juntos en urgencias. No se apartó de mi lado ni un segundo, incluso cuando le dije que podía esperar sola. Hablamos de todo, y de nada. Le conté que era periodista freelance. Él dijo que era arquitecto. Conversamos sobre la ciudad, sobre cómo el tráfico estaba cada vez peor, sobre las películas que habíamos visto últimamente. Era extraño cómo la conversación fluía con tanta naturalidad. Normalmente, me cuesta conectar con desconocidos, pero con Daniel era diferente. Hacía preguntas interesantes, escuchaba de verdad mis respuestas, y cuando hablaba de sí mismo,
Yo, me interesaba genuinamente. ¿Te gusta ser periodista?, preguntó mientras esperábamos los resultados de la radiografía. Me encanta, respondí sin dudar, especialmente el periodismo de investigación. Me gusta descubrir cosas, desentrañar historias complicadas. Asintió, pero su rostro se volvió más serio. Debe ser un trabajo intenso, dijo. ¿No te da miedo meterte en situaciones peligrosas? Me pareció una pregunta extraña, pero respondí, a veces. Pero, vale la pena cuando logras exponer algo importante, cuando tu reportaje hace la diferencia. Estaba a punto de decir algo, cuando su teléfono sonó. Se disculpó y atendió, alejándose unos pasos. No escuché la conversación, pero su expresión cambió por completo. Hablaba en voz baja, pero estaba claramente tenso. Cuando volvió, parecía otra persona. Perdón, dijo, guardando el teléfono. Problemas en el trabajo. La arquitectura es más estresante de lo que imaginaba, comenté, intentando aliviar el ambiente. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. A veces, sí. Al salir del hospital, el médico confirmó que estaba bien, solo con unos músculos tensos. Daniel insistió en llevarme hasta mi auto. En el camino, se le cayó un papel del bolsillo. Al agacharse para recogerlo, vi que tenía números anotados, algo que parecía una dirección. Lo guardó rápido, pero alcancé a notar que uno de los números se parecía mucho al de mi casa. Gracias por todo, le dije cuando llegamos al auto. No tenías que quedarte conmigo todo el tiempo. Claro que sí, respondió. Fue mi culpa. Me entregó su tarjeta personal. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. En serio, lo que sea. Miré la tarjeta. Daniel Méndez, arquitecto. Había algo familiar en ese nombre, pero no lograba recordar que, cuando levanté la vista, me estaba mirando, con la misma intensidad del principio. Cuídate, dijo, y por la forma en que lo dijo, parecía más una súplica que una simple despedida. Conduje a casa completamente confundida. No podía dejar de pensar en él, en la forma en que me había tratado, en la atención que puso en cada detalle, pero tampoco podía olvidar el momento en que contestó el teléfono, y cómo cambió por completo. Al llegar a casa, puse su tarjeta en el refrigerador, y me quedé mirándola unos minutos. Había algo en Daniel que no encajaba, algo que mi intuición de periodista estaba captando, aunque mi parte racional no lograba entender. Tal vez era el cansancio, o tal vez era simplemente el hecho de que hacía mucho tiempo que alguien no se preocupaba genuinamente por mí. De cualquier forma, tenía la certeza de que volvería a ver a Daniel. Lo que no imaginaba era que nuestra próxima conversación cambiaría por completo mi percepción sobre aquel accidente, aparentemente fortuito. Pasé toda la noche pensando en Daniel, y eso no era normal en mí. Usualmente, sé separar las cosas, mantener el enfoque en lo que importa, pero había algo en él, algo que se quedó en mi mente, como una bruma suave que no se disipa, y cuando desperté a la mañana siguiente, lo primero que hice fue tomar su tarjeta de la nevera. Decidí hacer lo que haría cualquier periodista, investigar. Encendí la computadora y escribí Daniel Méndez arquitecto en Google. Lo que encontré fue poco, demasiado poco, solo información básica sobre una pequeña oficina de arquitectura, algunas fotos de proyectos residenciales. Nada impresionante, para alguien que parecía tan seguro, tan establecido. Era extraño tener una presencia digital tan discreta. Busqué más a fondo, usando técnicas que había aprendido durante años de investigación, redes sociales, registros profesionales, menciones en otros sitios. Casi nada. Era como si Daniel hubiera aparecido de la nada hace unos años, montado su empresa y decidido vivir completamente fuera del radar digital. Eso debería haber sido una alerta, pero en lugar de alejarme, me dio aún más curiosidad. Así que hice algo que probablemente no debía haber hecho. Decidí aparecer en su oficina. La excusa era obvia: resolver el tema del seguro,
los arreglos del coche, esas cosas prácticas. Pero si soy honesta conmigo misma, quería verlo de nuevo, quería entender por qué había causado una impresión tan fuerte en mí. Su oficina estaba en un pequeño edificio comercial, en el segundo piso. Subí las escaleras con una mezcla de nervios y expectativa. Toqué el timbre, y una mujer abrió la puerta. Era rubia, de unos 40 años, y me miró con una expresión que no supe descifrar. «Debes ser Marina», dijo. Antes de que yo pudiera decir nada, «Sí», respondí, sorprendida. «¿Cómo lo supiste?» «Daniel me habló de ti. Soy Clara, su socia. Me invitó a entrar». Pero había algo en su forma, algo que me hizo sentir incómoda. No era hostilidad exactamente, era más bien una tensión, como si mi presencia allí fuera complicada. «Está en una reunión», dijo Clara, «pero no debe tardar». Me senté en la pequeña sala de espera y aproveché para observar. El lugar era sencillo, funcional, pero algunos detalles me llamaron la atención. Todas las plantas eran especies que sobreviven sin mucha luz, raro para una oficina con grandes ventanas. Los cuadros eran todos abstractos, ningún plano arquitectónico a la vista, y había una sensación de transitoriedad, como si ese lugar fuera más un punto de paso que un estudio verdaderamente establecido. «Debe estar nervioso», dijo Clara. De pronto, «¿Nervioso? Por el accidente. Daniel es muy cuidadoso con esas cosas. Se preocupa mucho cuando alguien se lastima por su culpa. Por su culpa». Esa elección de palabras me pareció extraña, como si no fuera una excepción, sino algo que ya había pasado antes. «¿Le pasa seguido?», pregunté, intentando sonar casual. Clara pareció darse cuenta de que había hablado de más. «No, ya sabes cómo es. Los accidentes alteran a cualquiera». En ese momento, apareció Daniel, y apenas me vio, su rostro se iluminó. Toda la tensión que había sentido se disolvió al instante. Llevaba una camisa azul claro que acentuaba el color de sus ojos, y cuando sonrió, entendí por qué había pensado tanto en él durante la noche. «Marina, qué buena sorpresa», dijo, acercándose. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor», respondí, sintiendo que me sonrojaba. «Vine a resolver lo del seguro, el presupuesto, esas cosas». «Claro. Hablamos en mi oficina». Mientras lo seguía, noté que Clara nos observaba con preocupación. Le susurró algo a Daniel, y él simplemente negó con la cabeza. Su despacho era aún más espartano que la recepción. Una mesa, un ordenador, algunas carpetas, nada personal, ni una foto, ni un objeto decorativo. Era como si nadie trabajara ahí realmente. «Perdón por el desorden», dijo, cerrando rápidamente una carpeta sobre el escritorio. «Estoy con varios proyectos», pero yo había alcanzado a ver lo que había dentro. Eran fotos de un edificio que conocía muy bien, la sede de la constructora que estaba investigando por corrupción municipal. «Proyecto interesante», comenté, intentando sonar casual. Daniel pareció tensarse por un momento. «Sí, solo una renovación. Nada emocionante». Pasamos unos minutos resolviendo los temas prácticos, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Por qué Daniel tenía fotos del mismo edificio que yo investigaba? Podía ser una coincidencia. Claro, los arquitectos fotografían muchos edificios para referencia, pero sumado a todo lo demás, la falta de información sobre él, la actitud de Clara, la sensación de que había cosas no dichas, todo comenzaba a formar un patrón. «¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?», preguntó de pronto. «Para compensarte por todo este lío, debería haber dicho que no. Debería haber resuelto lo necesario y marcharme». Pero la forma en que me miró, como si mi respuesta realmente importara, me desarmó por completo. «Me encantaría», respondí. Él sonrió, y por primera vez desde que llegué, pareció relajarse de verdad. «Perfecto, conozco un lugar que te va a gustar». Cuando ya salía, Clara me alcanzó en la puerta. «Marina»,
dijo en voz baja. A veces las cosas no son lo que parecen. ¿Cómo así? Ella miró hacia atrás, asegurándose de que Daniel no escuchara. El timing lo es todo en la vida. ¿No crees que hay demasiadas coincidencias? Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, Daniel apareció. ¿Todo bien por aquí? Claro, respondió Clara, pero su expresión decía otra cosa. Solo organizando unos detalles con Marina. En el ascensor, le dije a Daniel, Clara parece preocupada por algo. Clara se preocupa por todo, respondió él. Es parte de su personalidad. Pero, noté que evitó mirarme al decirlo. La cena fue maravillosa. Daniel me llevó a un pequeño restaurante italiano que jamás había notado, a pesar de quedar cerca de mi casa. Conocía al dueño, que nos trató como si fuéramos clientes antiguos. La comida era excelente, el vino perfecto, y la conversación fluía sin esfuerzo. Hablamos de libros, películas, viajes. Tenía opinión sobre todo, pero siempre me preguntaba la mía también. Era ese tipo de persona que te hace sentir interesante, inteligente, especial, y hacía mucho que yo no me sentía así con alguien. Pero entonces, empezó a hacerme preguntas sobre mi trabajo, preguntas específicas, detalladas. ¿Qué proyectos tenía? ¿En qué tipo de reportajes estaba trabajando? ¿Tenía algo de investigación en curso? Debe ser fascinante, dijo. Descubrir secretos. Exponer a quienes hacen cosas malas. A veces lo es, respondí. Pero también puede ser peligroso. ¿Peligroso cómo? Bueno, cuando te metes con gente poderosa, con redes de corrupción. Esas personas no siempre reaccionan bien. Él asintió, muy interesado. ¿Estás investigando algo así ahora? Algo en su tono me hizo dudar. La pregunta era demasiado directa. ¿Por qué tanta curiosidad? Pregunté. Perdón, dijo rápidamente. Debe ser aburrido hablar de trabajo. Es solo que me impresiona tu valentía. Cambiamos de tema, pero noté que el resto de la noche volvía una y otra vez al tema de mi trabajo, no de forma obvia, pero lo mencionaba. Siempre, cuando me llevó a casa, se detuvo frente a mi edificio y por unos segundos, solo me miró. Gracias por la cena, le dije. Fue realmente especial. Para mí también, respondió. Hacía mucho que no me sentía tan conectado con alguien. Su voz tenía algo sincero, algo real. Pero cuando salí del coche y estaba por entrar al edificio, lo sexta hablando por teléfono, incluso desde lejos. Se notaba que estaba alterado. Desde la ventana del apartamento, lo observé. Seguía en su auto, hablando, y después de unos minutos, otro coche se detuvo detrás del suyo. Un hombre con traje bajó y se metió al auto de Daniel. Hablaron por unos 15 minutos. Vi a Daniel gesticular mucho, como si se explicara o se justificara. Cuando al fin se fueron, mi cabeza era un torbellino. Las pequeñas rarezas del día empezaban a conectarse, las palabras de Clara, las fotos del edificio, las preguntas sobre mi trabajo, esa conversación en el coche. Encendí mi notebook y comencé a investigar otra vez. Esta vez, no buscaba Daniel Méndez arquitecto, solo Daniel Méndez. Cualquier pista, cualquier vínculo con el periodismo de investigación, con constructoras, con lo que fuera que explicara esos detalles. Y fue entonces cuando lo encontré, una mención discreta en un proceso judicial, de hace 3 años. Daniel Méndez figura como consultor de una empresa de relaciones públicas contratada para gestionar crisis de imagen de una constructora, la misma constructora que yo estaba investigando. Me quedé despierta hasta la madrugada, recordando cada momento de nuestro encuentro, cada palabra. ¿Era posible que ese accidente no fuera un accidente? ¿Que Daniel se me hubiera acercado con otras intenciones? Pero entonces, recordaba cómo me miraba, cómo se preocupó por mí en el hospital, cómo parecía tan genuino. ¿Se puede fingir algo así? Cuando por fin logré dormir, soñé con el accidente, con ojos intensos siguiéndome y con la sensación de que alguien sabía cada paso que daría, antes incluso de que yo lo diera.
Desperté con esa sensación desagradable que uno tiene cuando el subconsciente ya procesó algo que la mente consciente aún no quiere aceptar. Mis sueños habían sido una confusión de autos chocando, miradas intensas y la sensación constante de que alguien me observaba. Preparé un café bien fuerte y encendí mi computadora. Si había algo que sabía hacer bien, era investigar. Y ahora, Daniel Méndez se había convertido en mi objeto de investigación, aunque una parte de mí no quisiera descubrir la verdad. Empecé donde lo había dejado la noche anterior. Aquella mención en el proceso judicial era vaga, pero me dio una pista. Busqué más información sobre esa supuesta empresa de relaciones públicas. Encontré un sitio básico, con pocos detalles, pero logré rastrear a algunos de sus empleados. Fue ahí donde las cosas comenzaron a ponerse interesantes. 2 de los nombres aparecían en otros procesos, siempre relacionados con empresas que habían tenido problemas con la prensa. No era ilegal, técnicamente, pero sí sospechoso, especialmente cuando noté un patrón. Todos los casos involucraban periodistas de investigación que habían dejado de trabajar en ciertos temas. Una reportera de economía que investigaba a un banco y de repente fue reasignada para cubrir deportes. Un periodista que escribía sobre contratos públicos y desapareció de los medios. Una colega que conocía de vista, que estaba haciendo una serie sobre lavado de dinero y un día simplemente dijo que había perdido el interés. Mi cabeza daba vueltas. ¿Era posible que existiera una empresa especializada en neutralizar periodistas de investigación? ¿Y Daniel formaba parte de eso? Decidí hacer una búsqueda más específica. Tomé mi cuaderno de notas, donde anoto cada detalle de mis investigaciones, y lo comparé con los casos que había encontrado. Demasiadas similitudes para ser coincidencia. Todos estaban enfrentándose a grandes empresas, todos habían encontrado resistencia, y todos habían abandonado sus investigaciones en un lapso similar de tiempo. Estaba tan concentrada que casi no escuché el teléfono sonar. Era Daniel. «Buenos días», dijo, y solo escuchar su voz hizo que mi pecho se agitara. «¿Dormiste bien?» «Sí». «Mentí. ¿Y tú?» «Estuve pensando en ti», respondió, y había algo en su voz que parecía sincero. No dejé de pensar en lo especial que fue anoche. Una parte de mí quería dejarse llevar por sus palabras, pero la parte periodista estaba en alerta máxima. «También fue especial para mí», dije, intentando sonar natural. «¿Qué te parece si almorzamos juntos? Conozco un lugar con una vista increíble». Debería haber dicho que no. Debería haber inventado una excusa y seguir investigando, pero había algo en la forma en que hablaba que me desarmaba por completo. Además, necesitaba verlo de nuevo, mirarlo a los ojos y entender qué estaba pasando. «Claro», respondí. «¿Dónde nos encontramos?». Sugirió un restaurante que ya conocía, en el centro. Lugar público, concurrido, seguro. Tal vez estaba siendo paranoica, pero eso me tranquilizó. Mientras me arreglaba, no dejaba de pensar en la contradicción que Daniel representaba. Todas las pistas apuntaban a algo sospechoso, pero mi intuición, que rara vez fallaba, me decía que había algo genuino en él. La forma en que me miraba, cómo se preocupaba, cómo parecía realmente interesado en todo lo que decía. ¿Y si estaba inventando una conspiración que no existía? ¿Y si Daniel era solo un arquitecto más que se había interesado en mí? Cuando llegué al restaurante, ya estaba allí, esperándome junto a una ventana. Se levantó al verme, me sonrió de esa forma que hacía que mi estómago diera vueltas, y por un momento olvidé todas mis sospechas. «Estás hermosa», dijo, apartando la silla para que me sentara. «Gracias», respondí, sintiendo que me ruborizaba. Pedimos la comida y empezamos a hablar. Estaba más relajado que el día anterior, más abierto. Habló sobre su infancia, de por qué eligió ser arquitecto, de los lugares que quería conocer. Conversaciones normales, de alguien. «¿Qué estás conociendo y qué te interesa de verdad?». Pero entonces,
Comenzaron otra vez las preguntas sobre mi trabajo, esta vez, más sutiles. Me preguntó sobre los desafíos de la profesión, cómo elegía los temas, si tenía algún proyecto que me entusiasmara en especial. Estoy trabajando en una investigación sobre corrupción, dije, decidiendo ponerlo a prueba. Contratos inflados, desvío de fondos, ese tipo de cosas. Asintió, interesado. Debe ser difícil probar algo así. Lo es, respondí, especialmente cuando los involucrados tienen poder y recursos. ¿No te da miedo? Veces, admití, pero es importante. Alguien tiene que sacar la verdad a la luz. Guardó silencio un momento, mirando por la ventana. Luego me miró de nuevo con una expresión diferente, que no pude identificar. Marina, ¿alguna vez has pensado que puede haber personas a las que no les guste lo que haces? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo dices? Digo, cuando expones ese tipo de cosas, haces enemigos. Personas que preferirían que no descubrieras ciertas verdades. Había algo en su tono que me hizo estremecer. ¿Estás tratando de asustarme? No, respondió de inmediato. Solo estoy preocupado por ti. Desde ayer no puedo dejar de pensar en lo valiente que eres, pero también en lo peligroso que eso puede ser. Era una preocupación válida, que cualquiera podría expresar, pero el momento en que lo dijo, el giro en la conversación, todo me incomodó. Gracias por preocuparte, dije, pero sé cuidar de mí misma. Él sonrió. Estoy seguro de que sí. Después del almuerzo, Daniel sugirió dar un paseo. Hacía un día lindo, y la idea de caminar a su lado, sin la presión de una conversación formal, me pareció perfecta. Caminamos por casi una hora, hablando de cosas al azar. Me habló de sus proyectos, de cómo era lidiar con clientes indecisos, de cómo la arquitectura puede influir en el estado de ánimo de las personas. Era interesante, inteligente, y me sorprendía lo mucho que me gustaba escucharlo. Al detenernos frente a una librería, nuestras miradas se encontraron. Había tensión en el aire. Ese momento antes de un beso. Se acercó, levantó la mano para tocar mi rostro, y sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Asentí. El beso fue suave, cuidadoso, pero con una intensidad que me hizo olvidar dónde estábamos. Cuando nos separamos, me miró con la misma intensidad del primer día, como si quisiera memorizar cada rasgo de mi cara. No puedo dejar de pensar en ti, dijo. Yo tampoco, confesé. Sonrió, y fue la primera vez que lo sexta completamente relajado. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? En mi casa, cocino mejor de lo que parece. Debería haber dicho que no, debería haber inventado una excusa, pero la forma en que me miraba, como si mi respuesta fuera lo más importante del mundo, me desarmó otra vez. Me encantaría, dije. Me dio la dirección y quedamos a las 8. Cuando nos despedimos, me dio un beso rápido, y yo me quedé allí parada, mirando cómo se alejaba, completamente confundida con lo que sentía. De vuelta en casa, intenté concentrarme en la investigación. Encontré más detalles sobre la empresa de relaciones públicas. Había cambiado de nombre 2 veces en los últimos 5 años, siempre justo después de algún escándalo que involucraba a sus clientes. También encontré una lista de antiguos empleados, y un nombre me llamó la atención: Clara Méndez. Méndez, el mismo apellido que Daniel. Busqué más información sobre Clara y descubrí que había trabajado en varias empresas de consultoría. A lo largo de los años, nunca permanecía mucho tiempo. Siempre salía después de proyectos específicos, y en todos los casos, había una conexión con el periodismo, con el control de información, con lo que en el medio llamamos gestión de crisis. Mi cabeza daba vueltas. Clara era socia de Daniel en la oficina de arquitectura, pero también parecía tener un historial relacionado con empresas que manipulaban la relación con la prensa. ¿Sería coincidencia que compartieran el mismo apellido? ¿Sería coincidencia que ella me hubiera advertido sobre el timing y las coincidencias?
Mientras me arreglaba para ir a casa de Daniel, encontré en mi bolso un papel que no recordaba haber guardado. Era una dirección, la misma dirección que él me había dado para la cena. Me quedé mirando el papel, tratando de recordar cuándo lo había anotado. Entonces me vino una imagen a la mente, los números que Daniel dejó caer en el hospital aquel primer día, los que recogió rápidamente, como si fueran importantes. Tomé una foto del papel con mi celular. Luego, decidí buscar la dirección en Google Street View. Lo que encontré me dejó aún más confundida. La dirección correspondía a un edificio residencial común, pero al ampliar la imagen, vi que justo enfrente había una pequeña cafetería, con mesas en la acera, una posición perfecta para observar quién entraba y salía del edificio, una posición perfecta para vigilar a cualquiera que visitara a Daniel. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Estaba viendo conexiones donde no las había? Pero cuanto más pensaba en los detalles extraños de los últimos días, más sentía que algo no cuadraba. Aún así, decidí ir, pero esta vez estaría preparada. Puse mi grabadora en el bolsillo interior de la bolsa, dejé una nota en mi departamento con la dirección donde estaría, y le mandé un mensaje a mi amiga Carla diciendo que si no tenía noticias mías antes de la medianoche, debía llamar a la policía. Quizá era una exageración, tal vez Daniel era exactamente lo que parecía, un arquitecto que se había interesado en mí. Pero mi intuición como periodista gritaba que había algo más, y yo había aprendido a confiar en esa intuición. Cuando llegué al edificio, Daniel me estaba esperando en el vestíbulo. Me saludó con un beso en la mejilla, y por un momento, todas mis dudas se desvanecieron. Había algo tan natural en su forma de tocarme, tan genuino en su sonrisa, que me sentí tonta por haber sospechado de él todo el día. ¿Cómo estuvo tu tarde?, preguntó mientras subíamos en el ascensor. Tranquila, respondí. Trabajé desde casa. En la investigación que mencionaste durante el almuerzo, otra vez. Esa pregunta específica sobre mi trabajo, entre otras cosas, dije, evitando detalles. El apartamento era bonito, pero tenía la misma sensación de temporalidad que su oficina. Muebles de calidad, pero pocos objetos personales, como si se hubiera mudado recientemente o no pensara quedarse mucho tiempo. ¿Te mudaste hace poco?, pregunté. Hace unos meses, respondió. Todavía me estoy acomodando. Pero cuando fui al baño, vi que el armario estaba lleno de productos usados hacía tiempo. También había un cepillo de dientes extra, aún en su envoltorio, como si estuviera esperando visitas. La cocina estaba impecable, con todos los ingredientes del menú ya preparados. Él empezó a cocinar, y me ofrecía ayudar. Mientras cocinábamos juntos, hablamos de todo: familia, amigos, planes para el futuro. Era fácil, natural, y por un momento, pensé que quizá estaba exagerando todo. Entonces comenzó a hablar sobre seguridad personal. ¿Vives sola?, preguntó mientras sazonaba la carne. Sí. ¿Por qué? Solo curiosidad. Debe ser solitario a veces. A veces, admití, pero me gusta mi independencia. Lo entiendo, dijo. Pero, ¿no te preocupa? Una mujer sola, especialmente haciendo el tipo de trabajo que haces tú. Había algo en su tono que me hizo dejar de cortar los vegetales. ¿Estás diciendo que debería preocuparme? No, respondió rápido. Quiero decir, pareces muy cuidadosa, pero siempre es bueno estar alerta, ¿sabes? ¿Alerta a qué? Dejó de cocinar y me miró. A personas que podrían no estar contentas con lo que escribes, a situaciones que podrían volverse peligrosas. Daniel, dije, dejando el cuchillo, ¿estás intentando asustarme? No, respondió, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. Solo estoy preocupado por ti. ¿Por qué? Apenas me conoces. Se quedó en silencio, como si estuviera luchando con una decisión. Tienes razón, dijo al fin. Apenas te conozco, pero desde el accidente, no puedo dejar de pensar en ti. Y cuanto más pienso,
más me preocupo. Era una respuesta romántica, la clase que debería haberme derretido, pero había algo forzado, como si repitiera algo que había ensayado. Cenamos en la sala, con velas encendidas y música suave. Todo estaba perfectamente cuidado, y la comida, deliciosa. Hablamos de literatura, películas, viajes. Todo fluía con naturalidad, pero yo no podía relajarme del todo. Había algo en su mirada, como si estudiara cada una de mis reacciones, y cada vez que hablaba de mi trabajo, su atención se agudizaba. Dijiste que estás investigando corrupción, comentó mientras servía el vino. Debe ser fascinante. A veces, respondí, pero también puede ser frustrante. ¿Frustrante en qué sentido? A veces descubres cosas, pero no puedes probarlas, o las pruebas no bastan para que alguien las publique. Asintió, interesado. ¿Te pasa seguido? Más de lo que quisiera, sobre todo cuando se trata de gente poderosa. Y en la investigación actual, ahí estaba otra vez. Decidí probar algo. En realidad, dije, estoy pensando en dejar esa investigación. Su reacción fue inmediata. Sus ojos brillaron y se inclinó hacia mí. ¿De verdad? ¿Por qué? Se está volviendo muy complicada. Mucha resistencia. Demasiadas personas poderosas involucradas. Creo que es una decisión sensata, dijo de inmediato. A veces no vale la pena arriesgarse. ¿Arriesgarse cómo? Pareció notar que había hablado demasiado rápido. Bueno, ya sabes, demandas, problemas legales. Pero su alivio fue tan evidente que me dejó sin dudas. Él sabía algo, y esa no era la reacción de alguien preocupado solo por mí. Daniel, dije, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Por qué te acercaste a mí realmente? Pareció confundido. ¿Qué quieres decir? Fuiste muy atento desde el primer momento, muy preocupado, muy interesado. ¿Eres así con todas las personas con las que chocas en la calle? Rió, pero no llegó a los ojos. Eres especial, Marina. Desde el primer instante supe que eras distinta. ¿Distinta cómo? Inteligente, valiente, fascinante. Se sentó a mi lado en el sofá. Nunca conocí a alguien como tú. Puso su mano en mi rostro, y por un momento, todas mis dudas desaparecieron. Su beso fue diferente al de la tarde, más profundo, más urgente. Marina, susurró contra mis labios, no tienes idea de lo importante que eres para mí. Había algo en su voz, una intensidad que no tenía solo que ver con el deseo. ¿Importante? ¿En qué sentido? Se alejó un poco y me miró a los ojos. Desde que te conocí, todo cambió. Me haces querer ser alguien mejor. Era lo que cualquier mujer querría oír, pero la forma en que lo dijo era sincera a pesar de sí mismo. Nos quedamos abrazados, y por un momento me permití creer que estaba equivocada, que Daniel era lo que parecía ser, que el accidente fue solo un accidente. Pero entonces, mi celular sonó, un mensaje de un número desconocido. Deja de investigar o te arrepentirás. Mira, sangre se heló. Le mostré el mensaje a Daniel, que lo leyó con el ceño fruncido. Dios mío, ¿tienes idea de quién podría haber enviado esto? No. Mentí. Tienes que dejar esa investigación. Esto es serio, Marina. Esa gente no juega. ¿Qué gente? Cualquiera que se sienta amenazada por lo que estás haciendo. Su tono me confirmó lo que ya temía. Sabía exactamente de qué tipo de personas hablaba. Creo que es mejor que me vaya a casa. No, dijo enseguida. No deberías estar sola después de recibir una amenaza. Estaré bien, Marina. Por favor, quédate esta noche, o al menos déjame acompañarte. Lo miré intentando descifrar si su preocupación era real o si tenía otro motivo. Finalmente, acepté que viniera conmigo en el taxi. Durante el trayecto, miraba por la ventana todo el tiempo, tenso, como si esperara ver algo. Al llegar a mi departamento, insistió en subir. Revisó cada rincón del lugar, como si supiera lo que estaba buscando. Todo parece normal, pero igual creo que deberías quedarte con alguien por unos días.
Daniel, me estás asustando más que el mensaje. Me miró. Lo siento, es que no podría soportar que algo te pasara. ¿Por qué te sientes responsable por mí? ¿Por qué me importas más de lo que debería, considerando que apenas nos conocemos? Una respuesta honesta, pero también evasiva. Daniel, ¿hay algo que no me estás contando? Guardó silencio, y luego, finalmente dijo, sí, pero no puedo hablar de eso ahora. ¿Por qué no? Porque es complicado. Se acercó, puso sus manos en mis hombros. Pero te juro algo, lo que siento por ti es real. Eso sí puedo asegurártelo. Lo miré a los ojos, buscando respuestas. ¿Prometes que vas a tener cuidado? Lo prometo. Me dio un beso largo, como si fuera una despedida. Llámame si pasa cualquier cosa, no importa la hora. ¿Cuándo se fue? Me quedé allí, paralizada, pensando en todo, la amenaza, su reacción, su comportamiento extraño. Tomé mi notebook y comencé a escribir cada detalle, cada coincidencia, cada una de sus preguntas específicas. Cuando terminé, la lista era alarmante, y ahí ya no me quedó ninguna duda, algo muy serio estaba pasando. Y Dani, desperté con esa mirada suya que parecía suplicar por una oportunidad. Lo miré, intentando descifrar si podía confiar en sus palabras. Había algo en sus ojos que parecía sincero, pero, ¿cómo distinguir la verdad de la mentira cuando todo lo que sabía de él era una farsa? Marina, dijo, acercándose un poco más, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero necesito que confíes en mí, solo una vez más. ¿Confiar en ti?, repetí, sintiendo la ironía quemándome la garganta. Acabas de decirme que toda nuestra relación fue construida sobre mentiras. No toda, insistió, todo lo que siento por ti es real. Cada momento juntos, cada conversación, cada beso, los sentimientos eran verdaderos. ¿Y cómo se supone que debo saberlo? Guardó silencio por unos segundos. Luego fue hasta la mesa y tomó una carpeta. Porque tengo esto desde hace 2 semanas. Y no se los entregué, me dijo, tendiéndomela. La abrí, y el corazón me dio un vuelco. Eran fotos mías, saliendo de casa, entrando al trabajo, almorzando con amigas. También había copias de documentos de mi investigación, detalles de mi vida personal, incluso información sobre mi familia. Me pidieron que recopilara todo. Esto, explicó Daniel, era para usarlo si no detenías la investigación por voluntad propia. Usarlo como chantaje, intimidación, amenazas contra las personas que amas. Sentí náuseas. ¿Y tú lo hiciste? Sí, admitió, pero no lo entregué. He estado inventando excusas por 2 semanas para evitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué?, dijo, mirándome a los ojos. Porque me di cuenta de que prefería morir antes que verte lastimada. Había algo en su voz, una sinceridad que no quería, pero no podía ignorar. Daniel, ¿cómo vamos a resolver esto? No lo sé, respondió con honestidad, pero encontraremos una forma, y si no la encontramos, entonces al menos habré tenido la oportunidad de amarte de verdad, aunque haya sido por poco tiempo. Lo miré, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Una parte de mí quería huir, dejar todo atrás, pero otra parte, una parte que me costaba admitir, todavía lo amaba. Necesito tiempo, dije. ¿Cuánto? No sé, unos días, tal vez, asintió, pero mientras tanto, tienes que cuidarte, no estés sola, cambia tu rutina, y si pasa algo raro, llámame enseguida. ¿Tú me vas a proteger? Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Tomé la carpeta y caminé hacia la puerta. Marina, me llamó. Gracias por escucharme. No me agradezcas todavía, respondí. Aún no sé si podré perdonarte. Lo entiendo, dijo, y no te culparé si no puedes. Salí de su casa con la cabeza dando vueltas. Todo lo que creía saber sobre mi vida había cambiado en una noche. El hombre del que me estaba enamorando me había mentido, pero su confesión parecía verdadera. Cuando llegué a casa, aseguré todas las cerraduras.
Dejé la carpeta sobre la mesa y la observé durante un buen rato. Dentro estaban las pruebas de que mi privacidad había sido destruida, pero también la prueba de que Daniel había decidido protegerme en lugar de traicionarme. Mi celular sonó, haciéndome saltar. Era un mensaje de Daniel. ¿Llegaste bien a casa? Respondí, sí, gracias por darme la oportunidad de explicarte. Sé que no la merezco, pero te amo. Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué contestar. ¿Se puede amar a alguien que te mintió sobre todo? ¿Es posible reconstruir la confianza después de tanta traición? No respondí. En lugar de eso, abrí mi laptop y comencé a escribir. Necesitaba entender, procesar todo lo que había vivido. Escribí sobre el accidente, sobre cómo me sentía atraída por Daniel desde el primer momento, sobre las señales que ignoré, sobre la verdad que me aplastó, y sobre ese sentimiento que, por más que doliera, aún seguía dentro de mí. Cuando terminé, eran casi las 3 de la mañana, 15 páginas después. Todavía no sabía qué hacer. Pero algo sí tenía claro, no iba a abandonar mi investigación. Si había una organización detrás de todo esto, si existían personas capaces de todo para proteger sus secretos, entonces, mi reportaje era más importante de lo que había imaginado. Pero también sabía que Daniel tenía razón en algo, yo estaba en peligro, y ahora, por su decisión de protegerme, él también lo estaba. Me acosté, pero no pude dormir. Cerraba los ojos y lo veía en mis sueños, defendiéndome de hombres vestidos de negro, mientras yo dudaba si debía confiar en él o huir de él. Desperté sudando, el corazón desbocado. Mi celular estaba sonando. Era temprano, ni siquiera eran las 6 de la mañana. Número desconocido. Hola, Marina Santos. Una voz masculina, fría. ¿Quién habla? Alguien muy preocupado por tu seguridad. El hielo recorrió mi espalda. ¿Qué quiere? Solo un consejo, amigable. Deja de investigar cosas que no te conciernen. ¿O qué? O descubrirás que los accidentes pueden repetirse, y la próxima vez, puede que no tengas tanta suerte. La llamada se cortó. Me quedé congelada, temblando. Ellos sabían que Daniel me había contado todo. Sabían que no iba a parar. Llamé a Daniel de inmediato. Atendió al primer timbre. Marina, ¿qué hora es? Acabo de recibir una llamada, dije, intentando controlar el temblor en mi voz. Le conté lo que había pasado. Pude notar cómo se tensaba al otro lado. Mierda, susurró. Lo saben. ¿Saben qué? Que te conté todo, que no vas a detenerte. Y ahora, tienes que salir de la ciudad. Hoy mismo. No voy a huir. Marina, no es huir, es sobrevivir. Y tú, yo, encontraré la manera. ¿Cómo? No lo sé aún, pero lo haré. Daniel, dije, sorprendida por mi propia decisión. No, quiero que enfrentes esto solo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que a pesar de todo, aún me importas. Silencio, Marina, no digas nada. Lo interrumpí. Aún estoy enojada, aún no sé si puedo confiar en ti, pero no quiero que mueras por mi culpa. No es por ti, es mi decisión. Aún así, ¿qué propones? Que lo enfrentemos juntos. Que úseslo. ¿Qué sabes de esta organización para exponerlos? Es demasiado peligroso, más que seguir huyendo mientras ellos hacen lo mismo con otros periodistas. Pausa, luego, su voz. Tienes razón, pero si vamos a hacerlo, tenemos que ser inteligentes, tener un plan. Entonces hagamos un plan. ¿Dónde estás? En casa. Sal de ahí, ahora. Ve a un lugar público, con mucha gente. Encuéntrame en el centro comercial, patio de comidas. En 1 hora, está bien. Y Marina, sí, gracias. ¿Por qué? Por darme una segunda oportunidad. Colgué y comencé a vestirme rápido. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero sabía que ya no podía seguir huyendo. Tenía una historia que contar, una investigación que terminar, y ahora, un hombre complicado por intentar entender. Mientras me preparaba, pensé en todo lo que había pasado. Todo comenzó con un simple accidente de tráfico, y ahora,
Estaba en medio de una conspiración. Había conocido a un hombre que me mintió sobre casi todo, pero que quizás, solo quizás, dijo a verdades sobre lo único que realmente importaba, que me amaba. Tomé mi bolso, cerré la puerta y salí a enfrentar lo que viniera. No sabía si Daniel era héroe o villano, no sabía si estaba cometiendo el mayor error de mi vida, pero una cosa sí sabía, mi vida nunca volvería a ser la misma, y tal vez, solo tal vez, eso no era necesariamente algo malo. Llegué al centro comercial con 15 minutos de anticipación, eligiendo una mesa en el centro del patio de comidas, desde donde podía ver todas las entradas. Mi corazón latía acelerado, y observaba a cada persona que pasaba, buscando rostros sospechosos o movimientos extraños. Daniel llegó puntual, usando gafas oscuras y una gorra. Cuando se sentó frente a mí, noté que estaba tan tenso como yo. «Gracias por venir», dijo, quitándose las gafas. Tenía profundas ojeras en el rostro. «No dormí», respondí. «Después de esa llamada, no pude». «Yo tampoco». Miró a su alrededor. «Tenemos que ser rápidos. No es seguro quedarnos mucho tiempo en el mismo lugar. Entonces cuéntame todo». «Todo». Daniel respiró hondo. «La organización para la que trabajo se llama Soluciones Corporativas. Oficialmente, somos una empresa de consultoría y seguridad. No oficialmente, hacemos el trabajo sucio para grandes corporaciones». «¿Qué tipo de trabajo sucio?» «Eliminar problemas. Periodistas investigativos, auditores, cualquier persona que pueda perjudicar a nuestros clientes». «¿Eliminar cómo?» «Depende del problema. A veces es chantaje, otras veces intimidación, y otras veces…». Se detuvo. «¿Otras veces qué?» «A veces las personas desaparecen». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Y tú hacías eso?» «Era especialista en aproximación. Mi función era acercarme al objetivo, ganar su confianza, descubrir sus vulnerabilidades». «¿A cuántas personas?» «Tú serías la número 12. La frialdad del número me estremeció. «¿Y las otras 11? Algunas detuvieron sus investigaciones voluntariamente. Otras…» Vaciló. «¿Otras qué?» «Otras no tuvieron opción». «Dios mío», susurré. «¿Qué les pasó?» «A 3 las chantajearon con información personal. A 4 las intimidaron físicamente. A 2 les provocaron problemas familiares. Una tuvo un accidente de auto. Y la número 11, Daniel cerró los ojos. Era mi ex prometida. Descubrió lo que yo hacía. ¿La mataste?» «No», dijo rápidamente, «pero tampoco pude salvarla. Cuando supe que había descubierto todo, intenté convencerla de huir conmigo. Me dijo que prefería morir antes que vivir una mentira. Y murió». Los frenos de su coche fallaron en una carretera de montaña. «Un accidente perfecto». «¿Estás seguro de que fue asesinato?» «Lo estoy, porque yo mismo ya había usado ese método antes». La revelación me dejó sin aliento. «Daniel, lo sé», dijo. «Sé que soy un monstruo, sé que no merezco ni estar cerca de ti, pero cuando te conocí, cuando empecé a enamorarme de ti, supe que no podía hacerlo otra vez. Por eso no entregaste mi archivo, por eso, y porque empecé a sabotear mis propios informes. Cada reporte que envié sobre ti estaba incompleto, impreciso, y no sospecharon». «Empezaron a sospechar en las últimas semanas. Por eso enviaron ese mensaje amenazante, para presionarte directamente, y cuando supieron que me contaste todo, ahora estoy marcado para morir. Igual que tú». Guardé silencio, tratando de procesarlo todo. «¿Cuántas personas trabajan para esa organización?» «Directamente, unas 20. Indirectamente, cientos. Tienen contactos en la policía, en el Poder Judicial, en empresas de seguridad». «¿Y quién está detrás?» «Un hombre llamado Ricardo Méndez. Es el fundador, pero también hay inversores, empresarios que financian las operaciones. Y la constructora que yo estaba investigando es uno de sus clientes principales. Han lavado dinero durante años a través de obras públicas. Tengo que exponer esto. Marina, no lo entiendes. Esa gente tiene recursos ilimitados.
pueden hacerte desaparecer sin dejar rastro. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que huya y los deje seguir matando periodistas? Sugiero que seamos muy inteligentes. ¿Cómo? Tengo acceso a archivos, documentos, grabaciones. Puedo darte pruebas suficientes para derribar a toda la organización. Y después, esperar que la justicia funcione y que alguien nos proteja hasta el juicio. ¿Confías en la justicia? No, admitió, pero es nuestra única oportunidad. ¿Dónde están esos archivos? En una caja fuerte, en mi apartamento, pero es arriesgado ir por ellos. ¿Por qué? Porque probablemente ya estén vigilando el edificio. Entonces, ¿cómo los conseguiremos? Aún no lo sé, tengo que pensar. Mi celular sonó, era un número desconocido. No contestes, dijo Daniel, pero ya había contestado. Hola, señorita Santos, era una voz femenina, nerviosa. ¿Quién habla? Me llamo Clara, soy socia de Daniel. Necesito hablar con ustedes dos. Es urgente. Miré a Daniel, que se había puesto pálido. Clara, estoy en el estacionamiento del centro comercial, coche azul, sector barrio. Vengan solos. ¿Cómo supo que estamos aquí? Le pregunté a Daniel. Ella me ayudó a encontrarte. Clara no trabaja para la organización. Ella vaciló, es una agente federal infiltrada, que está investigando la organización desde hace 2 años. Lo sabe todo. ¿Y por qué no me dijiste nada? No podía, no sin su autorización. Vamos, dije, levantándome. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Encontramos a Clara en el estacionamiento, tal como había dicho. Estaba visiblemente nerviosa, mirando a todos lados. Suban al coche, dijo en cuanto nos acercamos. Apenas entramos, comenzó a hablar rápido. Tienen como máximo 6 horas antes de que la organización tome medidas definitivas. ¿Qué medidas? Pregunté. Eliminación física, a los dos. ¿Cómo sabes eso? Porque intercepté una conversación entre Ricardo Méndez y sus ejecutores. Están planeando hacerlo parecer un crimen pasional seguido de suicidio. Mierda, murmuró Daniel. Tenemos que actuar ahora, continuó Clara. Necesito que me ayuden a recuperar las pruebas del apartamento de Daniel. ¿Cómo? Creando una distracción, algo que saque al equipo de vigilancia del edificio el tiempo suficiente. ¿Qué tipo de distracción? Un incendio falso en el edificio de al lado. Activaré las alarmas, llegarán los bomberos, y en medio de la confusión, ustedes entran y sacan los archivos. Y después desaparecen, hasta que yo logre organizar protección federal. ¿Por cuánto tiempo? Algunas semanas, quizá meses. ¿Juntos? Pregunté, mirando a Daniel. Si quieren, respondió Clara, pero entiendan que no hay garantías. Esa gente es peligrosa, más peligrosa que permitirles seguir matando gente. No, admitió. Tienen razón, tenemos que acabar con esto. ¿Cuándo empezamos? Ahora, dijo, encendiendo el motor. Vamos a ejecutar el plan ahora. El plan de Clara funcionó perfectamente. La alarma de incendio en el edificio vecino creó el caos necesario para que Daniel y yo pudiéramos entrar a su apartamento sin ser detectados. Rápido, dijo Daniel, corriendo hacia el cuarto. Tenemos como máximo 10 minutos. Abrió una caja fuerte escondida detrás del armario y comenzó a sacar carpetas, pendrives, documentos. Había material suficiente para llenar una maleta. ¿Eso es todo? Pregunté. Esto es solo el comienzo, respondió. Tengo grabaciones, fotos, contratos, registros bancarios, evidencias de 12 años de operaciones. ¿Por qué guardaste todo esto? Seguro de vida. En este negocio, nunca sabes cuándo pueden traicionarte. Irónico, comenté. Lo sé, dijo mirándome, pero esta vez, la traición fue por algo que vale la pena. Estaba cargando las últimas carpetas cuando escuchamos ruido en el pasillo. Voces masculinas, autoritarias. Mierda, susurró Daniel. Volvieron. ¿Cuál? ¿Es el plan barrio? Escalera de incendios. Vamos. Corrimos hacia la ventana,
pero cuando Daniel intentó abrirla, nos dimos cuenta que estaba cerrada desde afuera. Alguien la selló, dijo. Están subiendo, dijo. Escuchando las voces acercarse, Daniel miró desesperado alrededor. Baño, dijo. Hay una salida de ventilación que lleva al apartamento de arriba. ¿Podremos pasar por ahí? Vamos a tener que lograrlo. Corrimos hacia el baño, y Daniel comenzó a desmontar la rejilla del aire acondicionado. Era un espacio angosto, pero posible de pasar. Tú primero, dijo. No, tú primero, con los archivos. Marina, no discutas. Tú eres más importante ahora. Sin esas evidencias, no tenemos nada. Él dudó, pero los pasos en el pasillo se acercaban cada vez más. Subió al lavabo y empezó a arrastrarse por el ducto de ventilación. Tu turno, dijo cuando estaba al otro lado. Comencé a subir, pero era más difícil de lo que imaginaba. Cuando casi pasaba, escuché que la puerta del apartamento era forzada. Está ahí, gritó una voz masculina. Alguien intentó jalarme de la pierna, pero logré retorcerme y pasar completamente al ducto. Daniel me jaló hacia arriba justo cuando empezaron a disparar. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí, pero mentía. Una bala había rozado mi pierna, y la sangre corría por mi tobillo. Estás sangrando. Después nos preocupamos. Por eso, tenemos que salir de aquí. Salimos del apartamento de arriba por la puerta principal. El pasillo estaba vacío. Todos los vecinos habían salido por la alarma de incendio. Corrimos hacia las escaleras y bajamos 2 escalones a la vez. ¿Dónde nos encontramos con Clara?, pregunté. En el supermercado a 3 cuadras de aquí. Estacionamiento. ¿Llegaremos? Sí, dijo, aunque había incertidumbre en su voz. Salimos del edificio en medio del caos de los bomberos. Aprovechamos la multitud para mezclarnos y salimos sin ser vistos. Mi pierna dolía, pero podía caminar. Necesitamos un coche, dijo Daniel. No vamos a robar uno. Entonces tendremos que correr. Corrimos por calles secundarias, evitando las principales. Me estaba mareando por la pérdida de sangre, pero no se lo dije a Daniel. Cuando llegamos al supermercado, Clara ya nos esperaba. Al vernos, corrió hacia nosotros. ¿Lo lograron? Sí, dijo Daniel, mostrando la maleta con los archivos. Pero Marina está herida. No es grave, dije, aunque casi me desmayé al sentarme en el asiento del coche. Vamos al hospital, dijo Clara. No, protesté. Nos encontrarán ahí. Entonces iremos a un lugar seguro donde pueda atenderte. Clara condujo hacia un apartamento en un barrio alejado. Era un lugar sencillo, pero limpio y bien equipado. Casa segura, explicó. La uso para operaciones. Mientras Clara atendía mi herida, Daniel organizaba los archivos sobre la mesa. Dios mío, dijo Clara al mirar los documentos. ¿Esto es una bomba suficiente para derribar a la organización?, pregunté. Suficiente para derribar media ciudad, respondió. Hay políticos, jueces, empresarios. Esto va mucho más allá de la organización. Por eso es tan peligroso, dijo Daniel. Y por eso es tan importante, completé. Clara terminó de curar mi herida y se sentó con nosotros. Necesito que entiendan algo, dijo. A partir de ahora, no pueden volver a sus vidas normales. Nunca más. ¿Qué significa eso? Que Marina Santos y Daniel Oliveira oficialmente tienen que morir. ¿Cómo? Programa de protección de testigos. Nuevas identidades. Nueva vida. Todo nuevo. Y si no queremos, entonces morirán de verdad. Probablemente antes de que termine la semana. Miré a Daniel, quien procesaba la información. ¿Aceptarías eso?, pregunté. Aceptaría cualquier cosa por quedarme contigo. Aunque sea una vida de mentira, no sería una vida de mentira, dijo. Sería una vida real, finalmente. Pero tendríamos que dejar nuestras familias, amigos, carreras. Lo sé, dijo. Pero, ¿cuál es la alternativa? Clara se levantó. No tienen que decidir ahora. Empezaré a procesar las evidencias,
Contactaré a fiscales federales de confianza. Quédense aquí, seguros, hasta que organicemos todo. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. Unas semanas, quizás meses. ¿Juntos? Si quieren, respondió, pero entiendan que será una prueba para su relación. Estar confinados, bajo presión, lidiando con esta situación. Creo que ya pasamos la prueba más difícil, dijo Daniel mirándome. ¿Cuál? Descubrir si realmente nos amamos o si solo fue una ilusión. ¿Y lo descubrimos? Yo descubrí, respondió. Descubrí que prefiero morir contigo que vivir sin ti, incluso después de todo, especialmente después de todo. Lo miré, tratando de procesar todo lo que había pasado. En menos de una semana, mi vida había sido completamente transformada. Había descubierto que el hombre por quien me estaba enamorando me había mentido, sobre todo, pero también que estaba dispuesto a morir por mí. Está bien, dije finalmente. Está bien que estemos juntos. Está bien que empecemos de nuevo. ¿Estás segura? No, respondí honestamente, pero estoy dispuesta a intentarlo. Daniel sonrió por primera vez en días. Gracias, dijo. No me agradezcas todavía. Aún no sé si podré confiar en ti completamente. Lo sé, dijo, pero pasaré el resto de mi vida intentando recuperar tu confianza. Puede ser una vida muy larga. Espero que sí. Clara nos observaba con una expresión que no podía descifrar. Ustedes dos están locos, dijo finalmente. Probablemente, acepté, pero también son valientes, continuó, y van a necesitar toda la valentía que tengan. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo. La guerra apenas está comenzando. Los primeros días en la casa segura fueron extraños. Daniel y yo estábamos juntos las 24 horas, pero había una tensión constante en el aire. Yo todavía procesaba todo lo que había descubierto sobre él, y él estaba visiblemente nervioso, como si esperara que yo cambiara de opinión en cualquier momento. Clara llegaba todos los días con actualizaciones sobre la investigación. Las pruebas que Daniel había recopilado estaban causando un terremoto en el sistema judicial. Fiscales federales eran asignados, órdenes de arresto se preparaban, y la operación para desmantelar la organización se estaba planeando. Está funcionando, nos dijo el jueves. Identificamos a más de 40 personas involucradas en la conspiración, incluyendo a Ricardo Méndez, preguntó Daniel. Especialmente a Ricardo Méndez. Él será el primero en ser arrestado, y después testificarán, y si todo sale bien, podrán empezar sus vidas de nuevo, con nuestras identidades reales. Eso depende de cuántos enemigos queden después de los juicios. Esa noche, Daniel y yo estábamos sentados en el sofá viendo las noticias, cuando me sorprendió. ¿Todavía me amas?, preguntó. La pregunta me tomó desprevenida. Yo, no sé, pero ¿quieres descubrirlo? Sí, admití, pero es complicado. Lo sé, no sé si puedo separar lo que siento por ti de lo que siento por la situación. Tal vez solo sea adrenalina, ¿sabes? Quizás. Estuvo de acuerdo, pero yo no me siento como adrenalina. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera encontrado a la persona con quien quiero pasar el resto de mi vida, incluso teniendo que vivir como fugitivos. Exacto, Daniel, sé que es una locura, sé que nos conocemos hace poco, sé que todo empezó con mentiras, pero también sé que lo que siento por ti es lo más real que he tenido en la vida. Lo miré, viendo sinceridad en sus ojos. ¿Cómo puedo estar segura de que no estás mintiendo otra vez? ¿Por qué? Dijo. Porque ahora no tengo nada que ganar mintiéndote. No tengo jefe a quien agradar. No tengo misión que cumplir. Solo te tengo a ti. Y si decido que no puedo superar todo esto, entonces aceptaré tu decisión y haré todo para protegerte igual. ¿Harías eso? Haría cualquier cosa por ti. Fue entonces que supimos que ya no estábamos seguros. Clara llegó corriendo al apartamento, jadeando. Descubrieron dónde están, dijo. Tenemos que salir. Ahora, ¿cómo lo supieron? No sé, pero un equipo está en camino. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos,
Máximo. Daniel se levantó de inmediato. Vamos. ¿A dónde? No sé, respondió Clara, pero lejos de aquí. Tomamos solo lo esencial, los archivos, algo de ropa, documentos. Salimos por la parte trasera del edificio, donde Clara tenía un auto esperando. Los llevaré a otro lugar, dijo, conduciendo rápido por calles vacías. ¿Otro lugar seguro? No hay más lugares seguros, respondió. La organización tiene contactos en toda la ciudad. Los llevaré fuera. ¿A dónde? Una cabaña en el interior, aislada, sin vecinos. Se quedan ahí hasta que pueda organizar protección federal. ¿Y tú? Volveré para terminar la operación. No puedo dejar que esto fracase ahora. Condujimos 3 horas en silencio. Tenía miedo, pero también algo liberador en la situación. Por primera vez en semanas, Daniel y yo estábamos completamente solos, sin distracciones externas. La cabaña era justo como Clara la había descrito, aislada, sencilla pero cómoda. Había comida, agua y un generador para electricidad. Quédense aquí, dijo antes de irse. No salgan por ningún motivo. Intentaré regresar en 48 horas. Y si no regresas, usen el teléfono de emergencia que está en el cajón de la cocina. Llamen al número anotado. Es un contacto federal de confianza. Después de que ella se fue, Daniel y yo quedamos solos por primera vez desde que todo había empezado. Ahora somos solo nosotros dos, dijo. Ahora somos solo nosotros dos, repetí, con miedo, apavorada. Admití. Y tú, también, pero no miedo a morir. Tengo miedo de perderte. Daniel, déjame hablar, interrumpió. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que arruiné todo, pero quiero que sepas que estos últimos días, aquí contigo, han sido los mejores de mi vida. Incluso corriendo peligro, especialmente corriendo peligro, porque por primera vez en la vida, estoy en peligro por algo que vale la pena. ¿Qué vale la pena? Nosotros. La posibilidad de tener una vida juntos. Sentí lágrimas en los ojos. Sabes que puede que no haya nosotros, ¿verdad? Sabes que puedo decidir que no puedo superar todo esto. Lo sé, dijo, pero mientras haya una posibilidad, lucharé por ella. Y si no hay posibilidad, al menos sabré que lo intenté. Pasamos la noche hablando de todo, de su pasado, de mis miedos, del futuro incierto que nos esperaba. Por primera vez sentí que conocía al verdadero Daniel, no la versión que había creado para conquistarme. ¿Te arrepientes?, pregunté al amanecer. ¿De haberte mentido? Sí. ¿De haber aceptado ese trabajo? Sí. ¿De haberme enamorado de ti? Nunca. Incluso sabiendo que esto puede costarte la vida, especialmente sabiendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué?, dijo mirándome a los ojos. Prefiero morir siendo yo mismo que vivir siendo una mentira. En ese momento comprendí que tal vez podría perdonarlo, no de inmediato, no completamente, pero tal vez eventualmente. Daniel, dije, sí, creo que te amo. ¿Crees o estás segura? Creo, respondí honestamente, pero quiero estar segura. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé, tal vez toda la vida. Puedo esperar toda la vida, incluso si es una vida de fugitivos. Incluso así, a la mañana siguiente, despertamos con el sonido de autos acercándose. Daniel corrió a la ventana. ¡Mierda!, dijo. Nos encontraron. ¿Cuántos? 3 autos, quizás 10 personas. ¿Hay una salida por atrás? Iré a revisar. Corrió a la parte trasera de la cabaña. Hay un sendero en el bosque, gritó. Podemos intentar escapar por ahí. ¿Y los archivos? Los dejamos aquí. Nuestras vidas son más importantes. No, dije, sin los archivos, todo esto fue en vano. Marina, no discutas. Toma los archivos. Él dudó, pero tomó la maleta con los documentos. Salimos por detrás de la cabaña y corrimos hacia el bosque. La persecución duró horas. Tenían perros, equipo, ventaja numérica, pero sabíamos lo importante que era lo que llevábamos. No vamos a lograrlo, dijo Daniel cuando paramos.
para descansar. Están ganando terreno. Lo lograremos. Insistí. Tenemos que lograrlo. Marina, si algo me pasa, no pasará nada, pero si pasa, tú toma los archivos y sigue corriendo. Encuentra la forma de entregarlos a las autoridades y dejarte atrás, si es necesario. Nunca, Marina, nunca. Repetí, estamos juntos en esto, hasta el final. Él sonrió, hasta el final, hasta el final. Seguimos corriendo, pero sabíamos que era cuestión de tiempo hasta que nos alcanzaran. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de helicópteros. ¿Clara?, pregunté esperanzada. No sé, respondió Daniel, pero vamos a averiguarlo. Los helicópteros aterrizaron en un claro cercano. Hombres con uniforme bajaron, gritando, «¡Órdenes! ¡Policía Federal!», gritó uno. «Salgan con las manos arriba». Nos miramos. Era nuestra oportunidad o nuestra condena. «Vamos», dijo Daniel. «Juntos, juntos». Salimos del bosque con las manos arriba, Daniel cargando la maleta con los archivos. «Somos testigos protegidos», grité. «Tenemos las pruebas». Uno de los agentes se acercó. «La agente Clara Méndez nos envió», dijo. «Ahora están seguros». Sentí mis piernas temblar de alivio. «Lo logramos», susurré. «Lo logramos», concordó Daniel, abrazándome, pero nuestra libertad aún estaba lejos. Aún tendríamos que testificar, aún tendríamos que enfrentar juicios, aún tendríamos que decidir si queríamos una vida juntos después de todo esto. Pero por ahora, estábamos vivos, y eso era lo que importaba. 6 meses después, estaba sentada en la misma cafetería donde había confrontado a Daniel con la verdad por primera vez, pero esta vez, estaba sola, esperándolo a él. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional. Los juicios, los testimonios, la exposición en los medios. Mi reportaje sobre la organización criminal había ganado premios periodísticos nacionales, pero apenas podía disfrutar del reconocimiento. Daniel había pasado 3 meses bajo protección federal, cooperando con las autoridades. Cuando finalmente fue liberado, nos vimos algunas veces, pero había una extraña distancia entre nosotros que no logramos superar. «Necesito tiempo», le había dicho. «Necesito descubrir quién soy lejos de toda esta situación». «¿Cuánto tiempo?», preguntó él. «No sé, tal vez 6 meses, tal vez para siempre. Y si espero, no puedo pedirte eso. No lo estás pidiendo, lo estoy ofreciendo». Él esperó. Durante 6 meses, Daniel respetó mi decisión. No me presionó, no intentó contactarme, pero sabía que estaba ahí, en algún lugar de la ciudad, esperando. Fue Clara quien me convenció de buscarlo. «No vas a poder seguir adelante hasta resolver esto», me dijo, «ya sea para quedarte con él o para despedirte definitivamente. Y si no sé lo que quiero, entonces lo descubrirás hablando con él». Por eso estaba ahí, en esa cafetería, esperando al hombre que había cambiado mi vida por completo. Él llegó puntual, como siempre. Parecía diferente, más delgado, más serio, pero había algo en sus ojos que reconocía: esperanza. «Hola», dijo, sentándose frente a mí. «Hola», respondí. «Gracias por venir». «Gracias a ti por llamar». Guardamos silencio unos momentos. 2 extraños que habían compartido la experiencia más intensa de sus vidas. «¿Cómo estás?», pregunté. «Sobreviviendo», respondió. «¿Y tú?». «Igual. Escuché que ganaste varios premios». «Sí, pero no pude disfrutarlos mucho». «¿Por qué?». «Porque dudé, no podía dejar de pensar en ti». Él se quedó callado, mirándome. «Daniel», continué, «necesito hacerte una pregunta. Y necesito que seas completamente honesto. Siempre, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿harías todo diferente? ¿Quieres decir, no haber aceptado el trabajo?». «Eso». Él pensó un momento. «No», dijo finalmente. «No, no. Porque si no hubiera aceptado ese trabajo, nunca te habría conocido. Y conocerte fue lo mejor que me pasó en la vida, aunque haya comenzado de la peor forma posible».
Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Pero todo lo demás lo haría diferente, continuó. Te habría contado la verdad antes. Habría encontrado la forma de protegerte sin mentirte. Habría luchado por ti desde el primer momento. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué quieres ahora? Quiero una oportunidad para empezar de nuevo. Quiero que me conozcas de verdad. Sin mentiras, sin secretos. Quiero conquistarte como mereces. Respiré hondo. No sé si puedo confiar de nuevo. Lo sé, dijo él. No espero que confíes de inmediato, pero estoy dispuesto a trabajar por eso, el tiempo que sea necesario, aunque sea para siempre, aunque sea para siempre. Miré a sus ojos y vi algo que no había visto antes, vulnerabilidad completa. No estaba intentando convencerme ni manipularme, simplemente era honesto. Hay algo que necesitas saber, dije. Finalmente, en estos 6 meses traté de olvidarte. Salí con otras personas. Intenté seguir adelante. Él tragó saliva, pero no apartó la mirada. ¿Y? Preguntó, y descubrí que no podía. Descubrí que, aunque odie admitirlo, me enamoré de ti, del verdadero tú, Marina. No. Déjame terminar. Me enamoré del hombre que me salvó, del hombre que estaba dispuesto a morir por mí, del hombre que traicionó a su propia organización porque se enamoró. Me enamoré de la persona que te convertiste cuando decidiste protegerme. Él extendió la mano sobre la mesa, y yo dudé solo un segundo antes de tomarla. Entonces, dijo, ¿dónde nos deja esto? Nos deja una oportunidad, respondí, una oportunidad para empezar de nuevo, de la forma correcta, sin mentiras, sin mentiras. Sin secretos, sin fingir ser otra persona, solo nosotros dos, exactamente, como somos. Él sonrió, y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Entonces, dijo, ¿puedo invitarte a cenar? Oficialmente esta vez. Puedes, respondí, sonriendo también, pero vamos a dividir la cuenta. Quiero que sea una cita entre iguales. Trato hecho. Salimos juntos de la cafetería, y por primera vez, no había tensión, no había misterio, no había miedo. Solo 2 personas que habían pasado por el infierno y decidieron que valía la pena intentar encontrar el cielo juntas. 2 años después estaba nerviosa. No había razón para estarlo. Después de todo, habíamos pasado por situaciones mucho peores que una simple presentación de libro, pero ahí estaba, entre bastidores en la librería, respirando profundo y tratando de calmar los nervios. Lo harás bien, dijo Daniel, acomodándome el cuello. Siempre lo haces. Esta vez es diferente, murmuré. Es nuestra historia, es tu historia. Me corrigió. Yo solo soy un personaje secundario. Eres el coprotagonista. Soy el amor de tu vida, dijo, besándome suavemente. Eso es todo lo que importa. Mi libro, Cuando el accidente se convierte en destino, había salido la semana anterior y ya estaba entre los más vendidos. La historia de cómo nos conocimos, cómo descubrimos la verdad, cómo nos enamoramos en medio del caos, había capturado la imaginación de los lectores. Claro que había cambiado algunos detalles, protegido algunas identidades, pero la esencia estaba toda ahí. El viaje de 2 personas que se encontraron en las circunstancias más improbables y decidieron construir algo real a partir de una mentira. ¿Lista?, preguntó la coordinadora del evento. Lista, respondí, tomando la mano de Daniel. Él no subió al escenario conmigo. Habíamos decidido que esa era mi noche, pero sabía que estaba ahí, en la primera fila, apoyándome como siempre. Buenas noches, dije al micrófono, mirando a la sala llena. Me llamo Marina Santos y quisiera contarles sobre el accidente que cambió mi vida. Conté la historia por 1 hora, respondiendo preguntas, firmando libros, conversando con lectores que se identificaban con distintos aspectos de la narrativa. Algunos preguntaban sobre el proceso de investigación periodística, otros sobre cómo reconstruir la confianza tras una traición. ¿Cómo lo lograron?,
Preguntó una joven. ¿Cómo lograron reconstruir una relación que empezó con una mentira? Miré a Daniel, que me alentó con una sonrisa. Decidimos empezar de cero. Respondí. No intentamos arreglar lo que estaba roto. Construimos algo nuevo, basado en quienes realmente éramos, no en quienes fingíamos ser. ¿Y funcionó? Bueno, dijo Daniel levantándose del público. Considerando que nos acabamos de casar la semana pasada, diría que sí funcionó. El público estalló en aplausos y gritos de alegría. Reí mostrando el anillo que aún brillaba nuevo en mi dedo. ¿No sabían?, pregunté, fingiendo sorpresa. Olvidé mencionar ese pequeño detalle. Más aplausos, más preguntas sobre la boda, más historias de segundas oportunidades y amor verdadero. Cuando finalmente terminamos, casi eran las 11 de la noche. Daniel me esperó pacientemente mientras terminaba de firmar los últimos libros y hablar con los últimos lectores. Orgulloso de ti, dijo, abrazándome cuando finalmente quedamos solos. Gracias por esperar. Siempre esperaré, dijo. Eso es lo que hacemos el uno por el otro. Caminamos hacia el auto de la mano. 2 años después de nuestro primer encuentro en esa cafetería, 2 años después de decidir darle una oportunidad al amor. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo mientras conducíamos a casa. ¿Qué? Si alguien me hubiera preguntado hace 3 años si creía en el destino, habría dicho que no. Pero ahora creo que algunas personas están hechas para encontrarse, no importa cómo, aunque sea a través de un accidente planeado, especialmente a través de un accidente planeado, dijo sonriendo, porque demuestra que ni siquiera las peores intenciones pueden impedir que el amor verdadero ocurra. Llegamos a casa, nuestra casa, que habíamos comprado juntos 6 meses antes, pequeña, acogedora, con un estudio donde podía escribir y un taller donde Daniel trabajaba en sus proyectos de arquitectura sustentable. Hey, dijo, tomándome de la cintura antes de que pudiera subir las escaleras. Hey, respondí, te amo, yo también te amo, aunque sepamos de dónde venimos, especialmente porque sabemos de dónde venimos, respondí, haciendo eco de sus palabras. Porque eso demuestra que podemos superar cualquier cosa. Él me besó, y pensé en cómo nuestra historia era imposible. Una periodista y el hombre contratado para destruir su carrera. Un accidente planeado que se convirtió en el inicio de algo real. Una mentira que se transformó en la verdad más honesta. 2 años después, aún despertaba algunas mañanas pensando que todo había sido un sueño, pero luego veía a Daniel dormido a mi lado. Veía nuestra casa, veía la vida que habíamos construido juntos, y sabía que era real. Era real porque elegimos que fuera real. Era real porque trabajamos para ello todos los días. Era real porque decidimos que el amor era más fuerte que las circunstancias que nos unieron. ¿Crees que tendremos hijos algún día?, preguntó Daniel mientras subíamos las escaleras. Creo que tendremos todo, respondí. Hijos, aventuras, algunos problemas, muchos momentos felices, y algunos accidentes más, solo los buenos, dije riendo, solo los que nos unen aún más. Puedo vivir con eso. Yo también. Aquella noche, acostada al lado del hombre que intentó destruir mi vida y terminó siendo mi vida, pensé en cómo el amor puede ser extraño. No es como en las películas, donde todo es perfecto desde el primer momento. Es complicado, a veces difícil, requiere trabajo constante, pero es real, es nuestro, y ha crecido a partir de algo que debería habernos destruido. Quizás esa sea la mejor definición de amor verdadero, algo que crece no a pesar de las adversidades, sino